Buenas, soy Alfredo Morales, estudiante de maestro técnico en electrotecnia del CERP del Litoral de Salto. En este caso vamos a aprender cómo hacer un censo de cargas en Uruguay. Censo de cargas que va directamente relacionado a la carga computada de las chapas características de nuestros motores. Estos motores que tienen diferentes funciones y utilizaciones dentro de las instalaciones, los cuales nos van a determinar que son nuestros receptores. Y también nosotros como instalaciones en general, ¿sí? Somos las receptoras de las empresas suministradoras y generadoras de energía. Lo cual es conveniente, ¿sí? Realizar el censo. Como dijimos, en Uruguay el censo de carga es regido por UTE. Y UTE nos dicta un reglamento. Ese reglamento está en el reglamento de baja tensión y en la sección donde se exime, ¿sí?, las normas de instalaciones eléctricas de enlace. Es decir, para hacer el censo de carga necesitamos primero que nada ser organizados y poder detallar y escribir toda la información y data que nos digan las chapas características de los motores y los cálculos que hagamos al momento de corregir la potencia. Por eso vamos a conocer primero cómo podría ser una chapa, una planilla eléctrica, ¿no?, para la organización de nuestro trabajo. Esta planilla eléctrica es bastante general, ya que enmarca unos componentes que no los vamos a necesitar en este momento, pues entonces nos vamos a limitar a utilizar solamente estas tres primeras columnas: la de las derivaciones, las características del receptor y la potencia corregida, que la vamos a realizar con el censo de carga. Como esta planilla no la podemos modificar, lo que vamos a hacer es ir hacia un Excel en el que podemos usarlo como hoja de cálculo y hoja de registro también. Entonces hicimos una planilla eléctrica más reducida con lo que necesitamos para hacer el censo y describimos que tenemos una derivación 1, 2 y 3, planta alta y planta baja, también el patio trasero, y 3 motores trifásicos, ¿sí? 3 motores trifásicos. El motor que está su carga computada en HP se maneja bajo un régimen de 220, ¿sí? 220, 230. Los demás están bajo régimen 400, ¿sí? Bueno. Podemos conocer las chapas de estos motores, ¿sí? Vamos a conocerla. Acá tenemos una chapa, un motor ABB, motor trifásico. Podemos identificar que está en la chapa, resalta que es una carga computada en kilowatt. Después tenemos por otro lado aquí el motor italiano, que tiene la carga computada en HP. Y por otro lado un motor ABB también trifásico, que en conexión triángulo consume 3,80 amperes. También digitada la carga en amperes. Bueno, si tenemos en nuestra hoja de cálculo identificadas las características de nuestro receptor o de nuestros receptores, podemos partir a realizar el censo de carga. Dicho censo de carga está regido por normas. Estas normas nosotros las vamos a conocer y por ende vamos a utilizar el reglamento de UTE. Reglamento de UTE. Este es donde está la sección de normas de instalaciones de enlace, ¿sí?, de instalaciones eléctricas de enlace. Dice el reglamento: carga en régimen de motores en baja tensión. A los efectos del cómputo de la carga, lo cual nosotros ya los conocemos, tenemos 3 motores, uno en HP, otro en kilowatt y otro en ampere, ¿sí?, se harán las siguientes consideraciones. A. Si la chapa de características solo expresa la potencia en HP o caballos a vapor, la carga a evaluar en kilowatt se obtendrá multiplicando el valor de la potencia por el coeficiente. Nosotros teníamos
un motor en HP. Y lo conocíamos y lo habíamos escrito como 2 caballos de fuerza, ¿sí? 2 HP. Entonces, según el reglamento, podemos decir que para motores de hasta 9,5 HP es lo que necesitamos, ¿sí? Porque nuestro motor está dentro de ese límite, debemos multiplicarlo por el coeficiente 0,95. Vamos a la hoja de cálculo, digitamos, ¿sí?, el coeficiente y podemos hacer la corrección. ¿Cómo? Como Excel es hoja de cálculo también, podemos realizar el cálculo. Tenemos que saber determinados códigos, pero no es muy difícil, porque miren, ponemos el signo es igual, nos paramos sobre la columna G, fila 4, la seleccionamos, nos queda marcada, vemos que nos queda marcada acá, ¿sí? Multiplicamos, que es el asterisco, y seleccionamos el coeficiente. Le damos Enter y tenemos el resultado. Vemos que teníamos la carga computada en HP y al multiplicarlo por el coeficiente tenemos un consumo corregido, una potencia corregida de 1,9 kW. ¿Sí? Bueno, pasamos al otro, este que está acá, de kilowatt. Carga computada en kilowatt. ¿Dónde? En la chapa característica del motor. ¿Sí? Es lo que necesitamos para hacer el cálculo para corregir la potencia. También necesitamos el reglamento, así que no nos olvidemos, vamos hacia el reglamento. Y leemos el reglamento en las consideraciones, parte B. Si la potencia se haya expresada solamente en kilowatt, la carga a censar en kilowatt se obtiene multiplicando ese valor por el coeficiente, ¿sí? Entonces, nosotros hoy teníamos una carga de kilowatt, ¿sí?, de 7,20 kilowatt. Y la consideración B nos imparte estos parámetros. Para motores hasta 7 kW, lo cual no incluye el nuestro, porque el nuestro excede 7 kW, se multiplica por el coeficiente 1,3. Más abajo dice que para motores de más de 7 kW, ahí entraría el nuestro, hasta 37 kW, se multiplica por el coeficiente 1,2. Pues entonces vamos a la hoja de cálculo y volvemos a repetir el mismo proceso. Anotamos el coeficiente 1,2 y luego multiplicamos la carga computada en kilowatt por el coeficiente. Damos Enter y tenemos el resultado. Teniendo como carga computada en kilowatt en la chapa característica del motor 7,2 kilowatt, después de haber corregido con el coeficiente dictado por las normas de instalaciones de enlace de UTE, obtuvimos que la potencia corregida era de 8,64 kW. Y por último, para corregir la potencia, para hacer el censo de carga de nuestro último motor, el cual está ubicado en el patio trasero, tenemos en consideración, ¿sí?, que el motor era a régimen trifásico, pero 220, 230. ¿Sí? Lo cual esto es importante al momento de utilizar las reglas y normas de baja tensión de UTE. Veamos por qué. Dice el reglamento, si la potencia en la chapa de características se expresara solamente por la corriente en amperios, la potencia para utilizar en el proyecto de cargas expresada en kilowatt dependerá además de la tensión de servicio y por lo tanto se calculará como se expresará más abajo. 1. Si el motor opera en un sistema de 220 volt trifásico, ¿es nuestro caso? La carga en kilowatt a calcular para el proyecto se obtendrá multiplicando la corriente respectiva, que en este caso nosotros teníamos una corriente de 3,8 amperes, nos fijamos, está acá, ¿sí? Será multiplicada, ¿sí?, por el coeficiente. Nuestro motor no era monofásico, o sea que no lo vamos a multiplicar por el coeficiente que indica acá abajo. Para motores monofásicos, el coeficiente a multiplicar es 0,22.
O sea que pasamos a la última parte que dice que para motores trifásicos, en un régimen trifásico 220, necesitamos multiplicar por un coeficiente de 0,38. Entonces vamos al Excel y corregimos por último la potencia que necesitamos. Anotamos el coeficiente de 0,38 y hacemos la multiplicación, que esta vez nos va a dar en amper, ¿sí?, de la carga computada en amper por el coeficiente dictado por UT, el cual nos da unos 16,59 amper, después de haberlo corregido. Por ende, como dijimos antes, generar el censo de carga, realizar el censo de carga en base a las chapas características de nuestros motores, nos ayudará a mejorar el funcionamiento y optimismo de nuestra instalación eléctrica. No solo de nuestra instalación eléctrica, sino también de nuestras receptoras de energía. Tanto sean así los transformadores, ¿sí?, que tenemos como encastres en las esquinas de muchas casas, sino también como para las empresas suministradoras de energía, en las cuales en su subestación generan y transforman la energía eléctrica. Esto fue por hoy Censo de Carga. Muchas gracias.